Hola, hoy les traigo palabra de vida y no de muerte. Dios, en su infinita misericordia, hizo algo tan maravilloso para que todos los gentiles fuéramos rescatados de las garras de la muerte y poder llegar a tener la reconciliación con el Padre Eterno por medio de su Hijo, el Señor Jesús. El Señor Jesús maldijo la higuera que no dio fruto cuando Él se lo pidió. Así fue que marchitó a esa planta, pero esa higuera es el pueblo de Israel. En ese momento el Señor Jesús le dio la espalda al pueblo donde Él nació para voltearnos a ver a nosotros los gentiles. El Señor no dejó en absoluto abandono a su pueblo porque dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Para nosotros dice la Escritura que el templo de Dios no tiene nada que ver con las imágenes, porque nuestro cuerpo es especialmente para el Espíritu Santo de Dios. Y también para esos 7,000 hombres como remanente que Él guardó, cabe mencionar que los que aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador y Dios, venimos de la fe del padre Abraham. Y el que nos injerta en la descendencia de la tribu de Benjamín es el apóstol Pablo, porque él fue designado o llamado por el Señor Jesús cuando le dijo: ¿por qué me persigues? Eso fue cuando Saulo perseguía a la iglesia. Y no perseguía al apóstol Pedro. Después de varios años, una secta religiosa lo nombró como fundamento de la iglesia y también lo nombró papa, y nada que ver con la doctrina del evangelio. Después, todo lo que dejó escrito el apóstol Pablo para nosotros es que obedezcamos a los mandamientos de Dios y que creamos en el Hijo y en el nombre de su Hijo. Tanto así que todos los apóstoles y los que ayudaron a predicar el evangelio fueron asesinados por el nombre del Señor Jesús. Y ellos nunca obedecieron a los hombres para callarse en el nombre de Jesús e insertar otro nombre como Jehová o Yahvé. Hay algo muy importante que todos debemos saber: que cuando se haya alcanzado la plenitud de todos los gentiles que serán salvos, Dios se dará la vuelta y nos dará la espalda para que todos los israelitas sean salvos. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay un número. No lo sabe ninguna religión ni congregación. Eso solo lo sabe el Señor Dios Todopoderoso. Cuando ese número de los gentiles llegue con la reconciliación con Dios, hasta ahí llegamos todos. Y hay de nosotros que no hayamos alcanzado la reconciliación con Dios por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Cosa terrible será para los que nos hayamos quedado cuando suceda el arrebatamiento. Lo que les acabo de leer ahorita y de decir ahorita, miren lo que dice Romanos 11, del 1 al 36. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice el apóstol Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció.
¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Porque todos seremos salvos, no por nuestras obras, porque todos somos pecadores. Si vamos a ser salvos, será por la gracia, por la misericordia, por el amor de Dios, no por tus obras, no te jactes. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite, en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, dice el apóstol Pablo, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sujetas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Está hablando del pueblo de Israel. La raíz, el fundamento, lo que sostiene es Cristo. Los que fueron desechados, el pueblo de Israel, no todos. Se guardó 7,000 que no han doblado rodillas delante de Baal. Pero
cómo se manifestaba la adoración a Baal en aquellos tiempos, en imágenes, porque las imágenes son cueva de demonios. Ya deberíamos de saberlo para no seguir tropezando con la palabra. Pero hay muchos que les encanta y decir, soy de esta religión de corazón. Así es que nosotros no debemos hablar mal de los del pueblo de Israel, ni jactarnos, porque ellos son las ramas originales. Nosotros somos injertos. Si dice la palabra que si no perdonó a las ramas naturales, ¿qué de menos a nosotros? Si hacemos cosas indebidas. No solo basta decir, Señor, Señor, Señor Jesús, en tu nombre soy salvo, en tu nombre. No. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo, olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, porque no creen en el Evangelio. Por eso son nuestros enemigos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como nosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuáles cosas son las que él hizo de él, y por él, y para él? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué dice Mateos 21, 23? Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El que predica la palabra debe ser guiado por el Espíritu Santo. Los que escuchan la palabra también deben ser guiados por el Espíritu Santo. Pero si alguien predica la palabra y mezcla el evangelio con cosas mundanas, pues no hace la voluntad del Padre. Porque el que hace lo que el mundo hace, adquiere enemistad con Dios, porque el mundo no hace la voluntad de Dios. La Escritura dice que todos comieron de la ramera. ¿Y qué es comer de la ramera? Escuchen bien, todas las denominaciones comen la cena del Señor con vino consagrado y pan sin levadura. ¿Y quién es el que lo hace así? Y todos copiaron. ¿Quién es el que lo hace así? Y todas las denominaciones copiaron. ¿Cuántas denominaciones festejan el nacimiento del Señor Jesús y lo llaman la Navidad? ¿Cuántas? ¿Y quién lo celebra así? La ramera. ¿Quién hizo el calendario que nos rige? Y todos festejamos el cumpleaños de la persona y hasta se le pone el nombre registrado en el calendario al bebé recién nacido. ¿Quién le puso nombre a los reyes magos que fueron a adorar al niño que había nacido? Fueron a adorar al niño, no a María ni a José. Ellos fueron a adorar al niño, pero ¿quién les puso nombre? Gaspar, Melchor y Baltasar, porque la palabra no lo dice. Pero todos repetimos esos tres nombres. ¿Quién lo instituyó esos nombres? ¿Quién los creó esos nombres? La ramera. Y si nosotros lo repetimos, eso es comer de la ramera. Y todos lo que repetimos, esos nombres paganos creados por los hombres mundanos, ¿quién enseñó que una novia tiene que ser esperada por el novio delante de todos los invitados? Porque cuando hay un casamiento, el que está en el altar, vamos a decirlo así, es el novio. Aquí en la vida, en la tierra. ¿Quién lo hizo que así es? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo instituyó? ¿Quién lo declaró? ¿Quién lo dijo? Que el novio tiene que esperar a la novia. La ramera. Y todos los demás así lo hacen. Ahora vámonos a la palabra. Pero la palabra dice que la que espera es la novia, que es la iglesia. Y el novio viene con sus ángeles, que es el Cristo de la gloria. Hemos comido de la ramera todos, pero ese cáliz que nos ha dado a beber, dice la palabra, que nosotros le debemos de devolver más del doble de la que ella nos ha dado
a nosotros a beber. La ramera, ¿quién es? La que ha hecho cosas con el evangelio y lo mundano. ¿Quién los dirigió a esos hombres en el matrimonio? Que el esposo o el novio tiene que esperar a la novia. Pues el que quiere que todo hagamos lo contrario de lo que Dios dice. ¿Y quién es? Pues Satanás. Satanás influye mucho, ha influido mucho en una religión, y no solo en una religión, porque muchos cantan alabanzas y en vez de que le estén cantando a Dios y declarando un nombre, no declaran el nombre. Y Satanás se sienta en el templo a recibir las alabanzas cuando no declara un nombre, la alabanza. Pero, como dicen, el que creó y llenó los cielos y la tierra, y ya con eso están diciendo que es para Dios. Pero si no lo declaras, Satanás se sienta y recibe esas alabanzas. Porque no declaras ningún nombre. Y es lo que a él le encanta, que le gusta. Entonces, los que mezclan el evangelio con la ley de Moisés no están haciendo la voluntad del Padre. Porque todos los gentiles somos adquiridos por gracia, no por la ley de Moisés. Y vuelven a repetir haciendo riqueza, como lo hacían los sacerdotes, escribas, fariseos, más que nada haciendo valer los diezmos y las primicias. Nosotros no tenemos nada que ver con las cosas del pueblo de Israel. Esas son cosas entre Dios y el pueblo. Si lo quieres dar de corazón, bien puedes, pero si el predicador lo pide, tendrá que entregar cuentas ante el tribunal de Cristo. Y desafortunadamente es cuando Dios lo declara en la palabra y dice: no os conozco, hacedores de maldad. Porque así dice la palabra. Porque inflaste el evangelio. La ley de Moisés fue para el pueblo de Israel. El evangelio es para el pueblo gentil. Primeramente para el pueblo de Israel y después hacia nosotros. Que unos no lo hayan aceptado en el pueblo de Israel, Dios sabe por qué. Y lo acabo de leer. Tuvieron endurecimiento de corazón y tuvieron ceguera para no ver. Oían al Señor Jesús, pero no escuchaban lo que significaba lo que Él hablaba. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo misericordia por nosotros. Pero aguas, el pueblo de Israel, cuando el número total de los gentiles se llegue a concretar, nos dará la espalda, volteará a ver al pueblo de Israel, ya no habrá Espíritu Santo que te ayude a entender las Escrituras. Esas son cosas entre Dios y el pueblo. Si lo quieres dar de corazón, bien puedes. No pasa nada. Y dices: este es mi diezmo.
pero lo estás dando de corazón, siempre y cuando el predicador no lo pida, porque si lo pide, se está metiendo en problemas él, y como tú lo estás dando porque él lo está pidiendo, te está llevando entre las patas porque tú lo estás dando porque te lo están pidiendo y tú no conoces las escrituras. No te esfuerzas en conocer un poquito las escrituras. Pero Dios tenga misericordia de todos aquellos que lo dan de corazón. Ahora, lo que queda es mejor llegar a ser una criatura nueva. Eso es lo que vale ahora. Porque el Señor le dijo a Nicodemo, tenemos que ser criatura nueva. No entendió Nicodemo, le tuvo que explicar. Tienes que nacer de nuevo. Pues si naces de nuevo, tienes que ser una criatura nueva. Tienes que enterrar al viejo hombre y nacer. Entierras al carnal y resucitas espiritualmente. De hoy, desde que el Señor Jesús resucitó, nosotros alcanzamos esa misericordia de poder reconciliarnos con Dios. Pero las leyes que dejaron escritas en tablas de piedra es para el pueblo de Israel, no son nuestras. Las nuestras dice en Hebreos que el Señor iba a hacer un pacto nuevo. Nos las iba a escribir en la mente y la iba a reafirmar en el corazón. Si tú no aceptas el Evangelio, pues no está escrito en tu mente y en tu corazón, porque tú quieres seguir en la ley de Moisés. No siendo de la ley, quieres ir a la ley. Es cosa tuya y puedes si quieres, porque ahí hay una justicia de vida. Tienes que cumplir todo lo que está escrito en la ley de Moisés para ser salvo. Pero eso solo el Señor Jesús lo consiguió. Ningún otro ser humano lo ha conseguido. Él lo consiguió por nosotros. Estaba muy difícil para los del pueblo de Israel que alguien cumpliera toda la ley de Moisés. El Señor lo cumplió. Nosotros, el pueblo de Israel, tenía una gran deuda. Pero el Señor Jesús fue un aval. Y el aval, cuando el que pide no puede pagar, el aval tiene que pagar. Y el Señor cumplió como aval y pagó las deudas de todos. Ahora, tú siendo de la gracia, de las leyes espirituales, donde ya no existe templo hechos por manos humanas, porque ahora el templo de Dios es cada persona que se reconcilia con Dios y el libre albedrío que dicen todos tener, se lo dedicamos al Señor. No se lo dedicamos al mundo. Y no digo, es mi libre albedrío y yo hago con él lo que quiero. No. Tenemos que hacer la voluntad del dueño de este cuerpo, porque la carne, el espíritu y el alma no es nuestra. Todo es de Dios. Nosotros somos administradores de este templo.
No le busquemos tres pies al gato. Los pastores que se creen pastores nunca te van a decir lo que realmente debes hacer y lo que realmente no debes hacer. No, porque si te molestan, te vas de la iglesia, te vas del grupo y a ellos les duele. Les duele mucho que alguien se vaya. Hay pocos que van y van a buscar a la abeja perdida o la abeja extraviada. Van y platican con él. Le hablan, si lo reconcilian, llega otra vez a la casa de oración y sigue escuchando la palabra de Dios de parte de ellos. Pero si no, hay muchos que no les importa, no les interesa. Pero el Señor Jesús dio su vida por todos los que hemos nacido en este tiempo y en los que falta por nacer. Ahora imagínate los primeros. Él murió por Adán, por rescatar a Adán. Y todos hasta... Cuando Él murió, bajó a lo más profundo de la tierra y se llevó captivo la captividad. Los justos, porque el que moría iba al seno de Abraham o al centro de la tierra, donde estaba el hombre rico. Era el seno de la tierra. Y donde estaba Lázaro, el mendigo, era en el seno de Abraham. Pero cuando el Señor Jesús murió, se llevó lo que tenía que llevar. Es mejor llegar a ser una criatura nueva. Segunda de Corintios 5, 17, 21 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice la Escritura, de modo que si alguno está en la religión católica, de modo que si alguno está en la adventista, de modo que si alguno está en los testigos de Jehová, nueva criatura es. No, la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Dios me perdone, vamos a decirlo, el Viejo Testamento pasó para nosotros, porque ahora estamos en Cristo. No estamos bajo la ley de Moisés, ese es para el pueblo de Israel. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué pecados quita la religión católica?
Si el Señor Jesús dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y lo sigue haciendo. Cuando el Señor Jesús murió, empezaron los apóstoles. Después de los apóstoles, el resto de los que ya habían creído en el Señor Jesús y seguían predicando. Ellos murieron, pero hubo otra generación que siguió predicando, que siguió predicando, que siguió predicando. Después se creó la Iglesia del Vaticano. Después, muchísimo tiempo después, los adventistas, los testigos de Jehová, los estos, los otros. Pero la palabra es la palabra. La religión y las denominaciones son otro punto y aparte. Porque la palabra dice, ¿quién encontrará a la mujer virtuosa? ¿Quién? ¿Qué es la mujer virtuosa? Es la verdadera iglesia de Dios, no creada por hombres, sino por Él mismo, cuando dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia. ¿Por qué dijo el Señor Jesús sobre esta roca? Y que esa roca es la revelación que da el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús murió, antes de morir dijo, no los dejaré huérfanos. Enviaré el Espíritu Santo en mi nombre. La verdadera iglesia es la que es guiada por el Espíritu Santo. Porque la revelación que recibió Pedro en ese momento cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Jonás, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo, el verdadero Espíritu de Dios, estaba en los cielos. Ahora, la verdadera iglesia es todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque esa misma revelación que recibió el apóstol Pedro es la que nosotros recibimos cuando estamos reunidos con 3, 4, 5 hermanos y se abre la palabra, se lee versículos y el primero que levanta la mano es porque recibió revelación de lo que se había leído antes que él levantara la mano. Esa es la verdadera iglesia. Dios dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio. ¿Quién? El Espíritu Santo que fue enviado en el nombre del Señor Jesús. Y dice el Señor Jesús, no os dejaré huérfanos. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dice en otro lado, nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre, no, dice nadie viene al Padre sino por mí.
Hay que tener oído para escuchar. Porque no dice, nadie va al Padre, como diciendo, yo soy el Hijo, nadie va al Padre sino por mí. No, así no es. Porque dice, nadie viene. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, porque cumplió todo lo que estaba escrito en el Viejo Testamento. No conoció pecado. Él nació, creció y murió bajo la ley. Pero cuando resucitó, ya no resucitó bajo la ley de Moisés. Hizo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, gracias a Dios, nos pasó a traer para poder llegar a reconciliarnos con Dios, porque nosotros no teníamos nada que ver con todos los acuerdos que hizo con el pueblo de Israel. Nada, nada. Teníamos una pizca cuando hizo un pacto con el padre Abraham. Le dijo, tú vas a ser padre de naciones. Ahí fue donde nosotros llegamos a tener algo de misericordia para que después nuestro libre albedrío no lo dediquemos al mundo, sino para con Dios. Pero muchos no quieren. Dios es amor y cuando Él nos toma de la mano, no hay cosa alguna que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Crees esto? Porque tú te puedes tomar de la mano del Papa, de tu pastor, del quien tú tengas mucha fe, No, vamos a escuchar a ese pastor porque tiene sanidad. No. Cuando un pastor habla, predica y hay sanidad, él no tiene ninguna virtud. Todo es de parte de Dios. Porque la mujer que tocó el manto del Señor, el Señor no le dijo, por mi fe fuiste sanada. No. Por tu fe fuiste sanada. Porque la mujer dijo, si yo le llego a tocar, aunque sea la punta de su vestido, aunque sea la punta de su vestido, el borde de abajo, el dobladillo, seré sana. Por eso el Señor Jesús, cuando la tocó, Él dijo, ¿quién me tocó? Señor, pero si estamos rodeados de gente, te tocan y te tocan. No, es que de mí salió poder. Ya cuando ella dijo, yo fui, Señor, tu fe te ha sanado. Entonces no es por la fe de ningún pastor, apóstol, no. El apóstol Pedro lo dijo cuando iba con Juan y iban a entrar a un templo y uno que estaba pidiendo limosna era tullido de las piernas, no podía pararse ni caminar, nada.
Le pidió limosna y dijo el apóstol, de lo que tú me pides no tengo, pero de lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate. Le dieron la mano, se paró, se le enderezaron sus pies. La gente empezó a ver y ya lo querían hacer estatua a Pedro. Querían adorar a Pedro. Y dijo, no se confundan. Yo no tengo ninguna virtud, ningún poder para enderezarle los pies a este hombre. El que lo hizo es el que ustedes mataron. Poncio Pilato estuvo a punto de soltarlo y ustedes lo obligaron a que lo mataran. Ese es el Señor Jesús. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Crees esto? Romanos 8, 38, 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te hagas esclavo de los hombres. Escúchalos si quieres, sí, escúchalos. Porque hay unos que están inspirados con el Espíritu Santo de Dios y te hablan palabras. Palabra de vida. Yo no digo que todos sean, no. Escucha, pero estudia. Porque no todos son honestos. No todos hacen la voluntad del Padre. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Y corrijámonos en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ningún hombre que hizo la Biblia, porque no los pergaminos auténticos, todos ellos fueron inspirados por Dios, los que hicieron los pergaminos. En las cruzadas se robaron todo lo que tenía el pueblo de Jerusalén, más lo que tenía el templo. Y se lo trajeron a Roma. Porque un papa dijo que el que trajera una reliquia de Jerusalén le iban a dar paso directo al reino de Dios. Cosas así fueron las que molestaron a Martín Lutero. ...95 tesis... ...95 quejas... ...escribió Martín Lutero... ...para que eso no lo siguiera haciendo el Vaticano. No, ahora dicen que son otros asuntos los que hizo tener broncas con Martín Lutero. Martín Lutero se rebeló por esto, por el otro, por tener mujer, y le quitaron la mujer y se lo expulsaron y esto. No, la verdad es la verdad. Está escrito en la historia de nuestra tierra.
de nuestro mundo. Está escrito. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si Dios nos presta vida, nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana. Y todo esto fue en el nombre del Señor Jesús, mi Dios Padre. Amén.